Imaynallan kashankichis, alillanchu, qhalillachu, waliqllachu, kusisqallachu kashankichis, imaynallacha. ¿Cómo están amigos? Ya estamos aquí para un nuevo video, para seguir aprendiendo el quechua. ¿Cuántos están aprendiendo el quechua de una manera muy sencilla? En esta clase vamos a detenernos en algo que hemos aprendido. ¿Se acuerdan que hasta ahora hemos aprendido el tiempo presente y hemos tocado un poquito del pasado? Entonces, como hemos terminado el tiempo presente, vamos a detenernos para aprender un poco más algunas expresiones usuales o algunas preguntas o enunciados que cada día utilizamos. Por ejemplo, cuando te dices ¿cómo estás? O simplemente cuando utilizamos la expresión ¿dónde vives? Entonces, estas preguntas es necesario aprender. Entonces, es importante porque cada pregunta va a tener respuestas que vamos a utilizar algunos sufijos que hemos avanzado en el tiempo presente y también en el tiempo presente progresivo. Vamos a conocer entonces algunas expresiones usuales que se denomina en quechua pasaj rimaykuna. Repitan, pasaj rimaykuna. Es importante aclarar que el tiempo presente nos va a servir para responder a cada una de estas expresiones o preguntas. Entonces veamos. Imaynayan kashanki. Fíjense, esa pregunta, Imaynayan kashanki, significa ¿cómo estás? Estamos utilizando en este caso el verbo estar, Imaynayan kashanki. ¿Cómo estás? Para eso vamos a observar dos respuestas. La primera sería Alillanmi kashani, que significaría estoy bien. Alillanmi kashani. O simplemente la otra respuesta negativa, que sería Mana alinchu kani. Otra vez, Mana alinchu kani. No estoy bien. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta Imaynayan kashanki, tenemos dos opciones: Alillanmi kashani o simplemente Mana alinchu kani. Ahora, sigamos conociendo más de estos. Tenemos otra pregunta. Alillanchu kashanki, ¿estás bien? Alillanchu kashanki. Y tendríamos también dos respuestas. Fíjense, afirmando. Ari alillanmi kashani. Sí, estoy bien. Otra vez, Ari alillanmi kashani. Y luego podemos devolver la pregunta de la siguiente manera. Kanri, ¿y tú? Escuchen bien, Kanri, ¿y tú? Y la respuesta también sería no capaz alillanmi kashani. Yo también estoy bien. Entonces, fíjense, esto ya sería un diálogo completo. Cuando empezamos aquí, alillanchu kashanki, Ari alillanmi kashani, Kanri, no capaz alillanmi kashani. Ahora, el lado negativo, fíjense, podemos utilizar también, aquí tenemos la primera parte, Alillanchu kashanki, y la respuesta sería Mana alinchu kani, no estoy bien. También nos da otra opción de respuesta que sería de esta manera: no capaz mana alinchu kani. No capas mana alinchu kani, que significaría o se traduciría yo también no estoy bien. Entonces, amigos y amigas, este conjunto de enunciados son simplemente los que se utilizan para responder esta pregunta, Alillanchu kashanki, y a partir de esto se puede generar una conversación. Ari alillanmi kashani o simplemente Mana alinchu kani, cuando nos hacen esta pregunta. Veamos otro. Tenemos también otra pregunta que es bastante utilizada en estos tiempos. Cuando decimos Qhalillachu kashanki, ¿estás sano o simplemente estás bien de salud? Entonces tenemos también para esto dos respuestas muy importantes. La primera podemos decir Ari qhalillan kashani, que significaría sí, estoy bien. Y también a esto podemos añadirle otra pregunta. Tú respondes, Ari qhalillan kashani, y luego dices, Kanri, ¿y tú?
¿Se dan cuenta? Entonces, para ese caso decimos ¿y tú? Y la otra persona nos respondería no capas kaliyan kashan. Yo también estoy sano. Ahora, como estamos viendo, ahora del lado negativo. Cuando decimos kaliyachu kashanki, simplemente respondemos de la siguiente manera. Mana kalichu kani. Escuchen bien, mana kalichu kani. No estoy sano. Cuando te encuentras mal de salud o simplemente estás enfermo. Y luego también podemos hacer la pregunta, ¿Kani? Y la respuesta sería, no capas mana halichu kani. Yo también no estoy sano. Entonces, estas serían las maneras de contestar a esta pregunta. Kaliyachu kashanki. Pero tenemos otras preguntas que son bastante usuales. Por ejemplo, Maimanta kanki. Fíjense, Maimanta kanki. ¿De dónde eres? Luego tenemos otra pregunta. Maipi tianki. ¿Dónde vives? Maipi tianki. Y por último tenemos Imata ruanki. ¿Qué haces? Imata ruanki. Muy bien. Ahora que hemos aprendido estas expresiones usuales, es importante poner en práctica a través de un diálogo. Entonces, vamos a dialogar un poco. Para eso les vamos a mostrar una conversación donde vas a estar aprendiendo y lo único que vas a hacer es combinar algunos sustantivos que hemos aprendido en el transcurso de este curso. Ahora aprendamos un poco más un diálogo completo. Vamos a representar en esta ocasión a dos personas. Juan le pregunta, Imainayan kashanki, y se traduce ¿cómo estás? Y Dina le responde, Aliyan mi kashani, Kangri. Fíjense, estoy bien. ¿Y tú? Juan le responde, no capaz Aliyan mi kashani. Yo también estoy bien. Otra vez entra Dina y le dice, Kusa, que sería excelente, buena, excelente. Juan le dice, Maimanta kanki. Maimanta kanki se traduce como ¿de dónde eres? Dina le responde, Koskomanta kani. Koskomanta kani. En este caso vamos a utilizar el sufijo manta, que es un sufijo que indica proveniencia. Veamos la conversación. Juan le pregunta Maipitianki, ¿qué significaría ¿dónde vives? Simplemente Dina le responde Noka Cusco Llaqtapi Tian. Yo vivo en la ciudad de Cusco. Luego Juan le dice Hina Kajtinka Tupananchis Kama. Si es así, hasta que nos volvamos a ver o a encontrar. Hina Kajtinka Tupananchis Kama. Y por último Dina le dice risa, que se traduciría como chao en el castellano. Entonces, amigos y amigas, esta es una conversación pequeña donde hemos utilizado todo lo que hemos aprendido. Ahora simplemente practiquen en casa con la persona más cercana que está con ustedes. Entonces, cambien los lugares. En vez de decir Cusco, pueden decir Lima Manta, pueden decir Ayacucho Manta, Apurímac Manta, o simplemente puedes decir Perú Suyumanta, que significaría del país de Perú. Esto sería vuestro trabajo, practicar con las personas más cercanas que están contigo. Hemos llegado a la parte hemos llegado a la parte final. Ahora nos toca poner en práctica cada una de estas preguntas que hemos aprendido. Es importante que pongas en práctica en la casa, con tus amigos, con la familia, con los hermanos, con todos.